Amy temía cada mañana en el instituto Cedar Valley. Siendo el hijo del director, Jack parecía intocable mientras la atormentaba a diario con crueles bromas y humillaciones públicas. Cuando Sarah, la madre de Amy, finalmente decidió actuar, el director entró en su despacho esa mañana para encontrar algo que le hizo desplomarse en su silla. Lo que hizo esta madre conmocionó a todo el instituto. Los sonidos de risas y charlas llenaban los pasillos del instituto Cedar Valley, mientras los estudiantes corrían a sus clases matutinas. Pero para Amy Chen, de 13 años, estos ruidos familiares solo la llenaban de temor. Le temblaban las manos mientras se acercaba a su taquilla, con la esperanza de que hoy fuera diferente. No lo fue. En el momento en que giró la combinación del candado, una cascada de libros se cayó, sus páginas manchadas de morado con zumo de uva. El líquido pegajoso goteó sobre sus zapatos nuevos mientras risas crueles resonaban desde el otro lado del pasillo. Jack Thompson, el hijo del director, estaba con su grupo habitual de seguidores, señalando y riéndose de su última obra maestra. 2 meses. Eso es todo lo que había tardado el Instituto Cedar Valley en transformarse del nuevo comienzo de Amy en su pesadilla diaria. Había llegado llena de esperanza, ansiosa por hacer nuevos amigos y abrazar la aventura de un nuevo instituto. En cambio, se había convertido en el blanco favorito del rey intocable del instituto. El reino del terror de Jack era metódico e implacable. Nunca dejaba pruebas, nunca le pillaban, pero todos sabían que él estaba detrás de todo. Un día, los deberes cuidadosamente terminados de Amy desaparecían minutos antes de la clase. Al día siguiente, descubría notas crueles pegadas a su espalda, dándose cuenta solo después de horas de susurros y risitas contenidas. Durante el almuerzo, misteriosos accidentes hacían que las bandejas de comida volaran sobre su ropa. La peor parte no eran las bromas en sí, sino el silencio que las seguía. Los estudiantes que presenciaban la crueldad de Jack apartaban rápidamente la mirada, temerosos de convertirse en su próximo objetivo. Incluso aquellos que mostraban amabilidad a Amy en privado, fingían no verla en los pasillos. En un instituto de cientos de personas nunca se había sentido más sola. En casa los cambios en Amy eran imposibles de ignorar. Su madre, Sarah, observaba impotente cómo su hija, antes vibrante, se apagaba como una luz que se apaga lentamente. La niña que solía saltar de la cama, emocionada por ir al instituto, ahora se agarraba el estómago cada mañana, rogándole que la dejara quedarse en casa. Sus sobresalientes habían caído en picado. Las historias entusiastas sobre nuevos amigos habían sido reemplazadas por el silencio. Sarah sabía que algo iba terriblemente mal, pero Amy seguía insistiendo en que todo estaba bien. No fue hasta que descubrió los deberes manchados de lágrimas arrugados en la basura, que la verdad comenzó a emerger. Una tarde tranquila, mientras estaban sentadas juntas en la cocina, Amy finalmente se derrumbó y le contó todo. Para Sarah, oír hablar del acoso de Jack despertó algo feroz en su interior. Como ex consejera de prisiones, había pasado años trabajando con personas con problemas, ayudándoles a enfrentarse a sus demonios y a encontrar mejores caminos. Pero esto era diferente, se trataba de su hija, su pequeña, a la que estaban destrozando sistemáticamente día tras día. La respuesta del instituto solo aumentó su frustración. Los profesores parecían andar de puntillas sobre el tema, haciendo vagas promesas de vigilar las cosas. El orientador sugirió que Amy intentara evitar situaciones de conflicto, como si ser emboscada en su propia taquilla fuera de alguna manera culpa suya. Todos sabían por qué no se estaba haciendo nada real. ¿Cómo se disciplina al hijo del director sin arriesgar el trabajo? Sarah consideró todas las opciones. Podía exigir una reunión con el director, pero eso no empeoraría las cosas para Amy. Podía trasladar a su hija a otro instituto, pero ¿no le enseñaría eso a Amy que los acosadores ganan? Mientras luchaba con estas preguntas, el destino intervino de forma inesperada. Ocurrió un martes por la tarde lluvioso. Sarah estaba trabajando hasta tarde en su nueva consulta privada de asesoramiento, terminando el papeleo,
cuando un movimiento fuera de su ventana le llamó la atención. A través de la llovizna, vio una figura familiar caminando sola por la acera. Jack Thompson. Pero este no era el Jack del que había oído hablar por Amy. Se había ido la chulería, la arrogante confianza que dominaba los pasillos del instituto. En cambio, sus hombros estaban encorvados, sus pasos pesados mientras cargaba 2 bolsas de plástico de la compra, llenas de comidas para microondas. Cuando un coche petardeó cerca, se estremeció violentamente, mirando a su alrededor con una expresión que Sarah había visto innumerables veces en su trabajo, la mirada de alguien desesperadamente asustado de estar solo. Ese momento despertó sus instintos profesionales. Algo no cuadraba. Al día siguiente, comenzó a hacer discretas averiguaciones por la ciudad. La historia que descubrió le rompió el corazón. Hacía 6 meses, la madre de Jack había perdido su batalla contra el cáncer. Su padre, el director Thompson, se había refugiado en su dolor y en su trabajo, dejando a Jack prácticamente solo en una casa vacía. Las piezas comenzaron a encajar. El momento en que el acoso de Jack se intensificó. Las comidas para microondas. El miedo en sus ojos cuando pensaba que nadie le miraba. Sarah reconoció los signos de un niño pidiendo ayuda a gritos de la única manera que sabía, pero no se enfrentó a Jack ni a su padre. En cambio se fue a casa y sacó la vieja caja de recetas de su madre. Esa noche preparó una gran bandeja de lasaña casera, del tipo que solía hacer su madre cuando el mundo parecía demasiado grande para soportarlo. La envolvió cuidadosamente, condujo hasta la casa de los Thompson, y la dejó en la puerta con una simple nota: alguien se preocupa. A la noche siguiente, volvió y se encontró la bandeja intacta. Sin desanimarse, la sustituyó por sopa de pollo fresca. Esto continuó durante días: pastel de carne, pastel de pastor, macarrones con queso, cada comida dejada con el mismo mensaje simple. Poco a poco, los recipientes empezaron a desaparecer dentro. Pasaron 2 semanas. Sarah mantuvo sus entregas nocturnas en secreto, incluso de Amy. Luego llegó la reunión de padres y profesores que tanto había temido. Llegó preparada para el enfrentamiento, pero el hombre con el que se encontró no era el director intimidante que esperaba. El director Thompson parecía agotado, con la corbata floja, los ojos cargados con algo más profundo que la fatiga ordinaria. Mientras hablaban del descenso de las notas de Amy, algo cambió en su expresión. «Sabe», dijo, con la voz más suave que antes. «Jack ha estado diferente últimamente, más tranquilo. Incluso me ha estado dejando la cena en el microondas». Se le quebró la voz. «No he tenido una comida casera desde que...». No pudo terminar la frase, pero no lo necesitaba. Sarah vio el dolor grabado en cada línea de su rostro. Sin querer, se encontró confesando las entregas anónimas. Mientras describía cómo había encontrado a Jack solo bajo la lluvia, algo en el director Thompson pareció romperse. «Bebidas energéticas», susurró. «Mi hijo ha estado viviendo de bebidas energéticas y burritos de microondas, y ni siquiera me he dado cuenta. Claire estaría tan...». Se cubrió la cara con las manos, temblando los hombros. La puerta del despacho se abrió de golpe. Jack estaba allí de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Había estado esperando fuera, oyéndolo todo. Solo quería que alguien se diera cuenta, sollozó. Mamá se daba cuenta de todo, cada nota, cada rodilla raspada, cada mal día. Luego, de repente, ya no había nadie. La verdad brotó de él. Cómo acosar a otros le había hecho sentir en control cuando todo lo demás se desmoronaba. Cómo ver a otros sufrir había hecho que su propio dolor se sintiera menos solitario. Cómo las comidas misteriosas habían sido la primera vez desde la muerte de su madre que sentía que alguien cualquiera se preocupaba por si estaba bien. El simple acto de bondad de Sarah había abierto algo que el dolor había sellado. Esa noche, padre e hijo hablaron por primera vez en meses sobre el enorme vacío en sus vidas, sobre las diferentes maneras en que cada uno se había estado ahogando en su pérdida. A la mañana siguiente en el instituto, ocurrió algo extraordinario. Jack se acercó a Amy en su taquilla.
Con manos temblorosas, le tendió una carta. En ella, le explicaba todo, sobre su madre, sobre su dolor, sobre cómo herir a otros había sido su forma de hacer que el mundo se sintiera tan roto como él. Amy se tomó su tiempo para procesar su disculpa. Ella también sabía lo que era la pérdida. La marcha de su propio padre por el divorcio había dejado sus cicatrices. Poco a poco, empezó a comprender que a veces los acosadores más crueles son solo niños perdidos, desesperados porque alguien se dé cuenta de su dolor. Las comidas anónimas continuaron, pero las cosas eran diferentes ahora. En lugar de dejarlas en la puerta, las compartían en la mesa de los Thompson, donde padre e hijo estaban aprendiendo lentamente a curarse juntos. Jack y Amy no eran exactamente amigos, pero había paz entre ellos, del tipo que surge de comprender que todos libran batallas invisibles. El acto de bondad de Sarah se había extendido de maneras que nunca esperó. Había demostrado que a veces la forma más poderosa de detener a un acosador no es la confrontación, sino la compasión. Que debajo de las acciones más crueles a menudo se esconde un corazón que pide a gritos que se le preste atención. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que el acosador de tu hijo está librando batallas que nunca imaginaste?